Bueno, pues no sé, vamos a empezar si queréis, lo vemos un poquito Sí, nosotros, sí. Pues si es un venga. poco, y si ponen un mensaje o algo, no sé, estoy un poco, me preocupa, igual me preocupo ahora mismo demasiado, pero bueno. Sí, no, es que Es raro, sí. es raro. Sí, sí, sí. Bueno, pues el tema que íbamos a tratar era un poco la estructura del universo. Era como pues el entender un poquito las estructuras, ¿no? que de alguna manera permiten la existencia del universo y las formas que tienen hoy en día. Lo que pasa que antes de empezar con este tema, yo siempre cito cuando hablo de esto a 6 personas, porque en la antigüedad, bueno, pues casi todos pensábamos, de alguna manera, que éramos el centro del universo, ¿no? O sea, como prácticamente si cogéis cualquier religión, tanto las que ya no existen como las que todavía existen, pues en sus orígenes situaban como que la Tierra era el centro del universo, o por lo menos el lugar donde vivían, y esto vale igual que quien creía en Zeus, en Thor, o incluso en los primeros años, o el cristianismo, no digo los primeros años, el cristianismo prácticamente hasta mediados del siglo XX. Y aún hoy en día hay cristianos que niegan, ¿no? Que son creacionistas y que niegan el Big Bang y que todavía creen que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. O sea, que pocos, pero todavía los hay, ¿no? Entonces yo siempre cito estas 6 figuras porque estas 6 figuras lo que fueron haciendo es alejando la Tierra y al hombre del centro del universo, de alguna manera, ¿no? El primero de esta fila superior es Aristarco de Samos. Aristarco de Samos fue un griego de la isla de Samos, de lo que es el mar Jónico, y este hombre pues ya afirmaba que la Tierra era redonda, ya afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue el primero en medir la distancia, perdón, la circunferencia de la Tierra. Esto además, yo creo que lo he contado alguna vez, incluso Carl Sagan lo cuenta en su serie de Cosmos original, la del año 80, ¿no? Que él, estando en Alejandría, pues percibió que a las 12 del mediodía del 21 de junio, del día del solsticio de verano, un palo situado daba una sombra determinada y al año siguiente estaba pues, en otra localidad de Egipto y vio que el palo a la misma hora daba una sombra distinta. Y entonces él decía, si la Tierra es plana, la sombra debería ser igual, exactamente la misma, a la misma hora, el mismo día. La única explicación que tenía para que las dos sombras fueran distintas es que la Tierra era redonda y por lo tanto los palos daban dos sombras distintas. Midió las sombras y utilizando una regla de paralaje, que es una especie de cálculo básico muy sencillo de hacer, pues dijo que más o menos la Tierra debía tener una circunferencia de alrededor de 40.000 kilómetros. No lo midió en kilómetros, lógicamente, pero el resultado que le daba era sorprendentemente correcto y sabemos que el diámetro ecuatorial es de 40.076 kilómetros. Es decir, que tuvo un resultado sorprendentemente exacto. Es decir, fue el primero en situar la Tierra como un objeto más del firmamento, aunque todavía lo dejaba como que el Sol era el centro y por lo tanto la Tierra era el más importante de los planetas en este caso. Bueno, el siguiente, evidentemente, aquí es Kepler, ¿no? El siguiente sería Kepler. Pues Kepler, después de 1000 años de afirmar que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, este señor llega y dice, no, miren, esto no tiene ningún sentido matemático. No explica de esta manera los movimientos de las estrellas ni de los planetas que vemos. La única explicación plausible es que todos giramos alrededor del Sol y por eso algunas veces los planetas parecen avanzar y otras veces parecen retroceder en función de la órbita respecto a la Tierra. Y efectivamente las matemáticas de Kepler siguen siendo válidas hoy en día y se siguen utilizando, por ejemplo, para los viajes espaciales, para calcular el tiempo de viaje espacial. El tercero, Galileo. Galileo coge y descubre los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, es decir, descubre que el universo tiene cosas que no se habían visto antes, con lo cual va aumentando la escala del universo. El universo es mucho más grande de los que nos planteamos. El cuarto es Newton, ¿no? El primero de la segunda fila, Isaac Newton, donde pues, prácticamente ya matematiza casi toda la física, ¿no? De alguna manera no deja espacio a la magia, ni tampoco al mito, ni tampoco deja muchísimo espacio a la religión. En este momento la religión cede un poco, cede ante Newton y dice, vale,
aceptamos de que la Tierra es un planeta, que es una estrella, que hay muchísimas más estrellas, pero el hombre es una especie elegida y que por tanto eso es intocable. Pues nada, ni por esas. Llega el quinto, que es el señor Darwin, como podéis ver ahí. Y Darwin dice, no, nosotros somos una especie más, hemos evolucionado de antecesores que no son humanos y por lo tanto, y por pura evolución, es decir, por pura aleatoriedad, hemos terminado siendo como somos, por adaptación al medio. Y finalmente, este último señor, que es Edwin Hubble. A este le debemos el nombre del telescopio espacial. Por lo tanto, es la persona que ya termina haciendo un universo muchísimo más grande del que habíamos pensado. Tened en cuenta que hasta 1925 más o menos, hasta los primeros trabajos de Hubble, se pensaba que solo existía una galaxia, la nuestra. Sin embargo, Hubble demuestra que muchos objetos que pensábamos que eran estrellas, en realidad eran galaxias distantes con miles de millones de estrellas. Es decir, que estos 6 señores cogieron el geocentrismo y cada vez nos fueron alejando más del centro hasta que finalmente dijeron, mire, somos un planetita de nada, en las afueras de una galaxia como otras miles de millones hay, y en un punto cualquiera del universo que no tiene absolutamente nada de especial. Del centro del universo a una mota de polvo en la inmensidad del universo. Suena un poco así como terrible, pero es que es así, o sea, es que es la realidad. De hecho, si nos preguntamos dónde estamos, vamos a ver un vídeo. Perdonad, que voy a dejar de compartir y volver a compartir porque lo he compartido sin sonido. Compartir sonido. Y aquí. Pongáis en esta situación. Un buen día, un amigo alienígena te manda un WhatsApp y te dice que va a venir a visitarte. Acto seguido, te pide tu dirección para poder llegar. ¿Sabrías dársela completa? Es decir, no dudo que sepas la calle, la ciudad y el país en el que vives, pero ¿podrías seguir subiendo? ¿Sabes dónde está la Tierra en el universo? No te preocupes, voy a echarte una mano. La Tierra es el tercer planeta que orbita la estrella Sol. El Sol es una de las miles de millones de estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta es una galaxia de tipo espiral, por lo que, a grandes rasgos, diferenciamos 2 zonas. El casco antiguo, el bulbo, donde sobreviven las estrellas más viejas acompañadas de un agujero negro gigantesco, y la parte moderna, el disco, bien cargado de elementos ligeros, el lugar perfecto para la formación de nuevas estrellas. Este es nuestro barrio. En concreto, el Sol se encuentra dentro de uno de los brazos espirales, el llamado brazo local o brazo de Orión. O tal vez no. Los astrofísicos discuten si el brazo de Orión es igual que los otros, o si es una especie de puente que conecta los brazos de Sagitario y Perseo. Sí, descubrir cuál es la forma de tu galaxia viéndola de perfil es una tarea difícil. Pero sigamos. La Vía Láctea es una de las 3 galaxias más grandes del grupo local, un conjunto en el que están Andrómeda, la galaxia del Triángulo, y un montón de galaxias pequeñitas, llamadas galaxias satélite, que orbitan en torno a estas. Podríamos decir que son como pueblecitos, mientras que nosotros vivimos en una de las grandes urbes. Y dentro de unos millones de años estaremos en una aún mayor, pues la Vía Láctea y Andrómeda acabarán fusionándose. Y aún no hemos acabado. El grupo local se encuentra con muchas más galaxias dentro del supercúmulo de Virgo, aunque investigaciones recientes muestran que estamos metidos en una estructura aún mayor, llamada el supercúmulo de Laniakea. Los supercúmulos son concentraciones altas de galaxias, pero a nuestro alrededor las galaxias se organizan de otras maneras mucho más grandes, filamentosas o formando muros y grandes vacíos, uniéndose en una gran red cósmica. En cualquier caso, lo que tienen en común los supercúmulos es que están ligados gravitacionalmente, lo que quiere decir que van de camino a fusionarse. De hecho, toda la Laniakea se dirige a un lugar donde hay muchas galaxias, denominado el Gran Atractor, un apodo engañosamente misterioso. A estas alturas estarás pensando que esta es una tarea inacabable, que siempre vamos a encontrar una estructura mayor en la que estamos metidos, le pondremos un nombre y ampliaremos nuestra dirección. Pues sorpresa, no. Una vez las galaxias se agrupan en esta red, el universo parece igual en todas las direcciones. El cosmos en las escalas más grandes tiene un aspecto uniforme, con la materia bien repartida. Vamos, que en estos tamaños no hay ninguna manera de diferenciar estadísticamente una parte del universo de otra, lo que nos prohíbe ponerle una dirección. En resumen, nuestra dirección es Tierra
Sistema Solar, Brazo de Orión, Vía Láctea, Grupo Local, Supercúmulo de Virgo, Supercúmulo de Laniakea. Código postal... bueno, da igual. La cosa es que esta propiedad, que el universo a gran escala se vea igual en todas partes, es decir, que sea homogéneo e isótropo, es una bendición para los físicos, pues solo existe una familia de universos teóricos que cumple esto. Los universos de Friedmann-Lemaitre, Robertson Walker. Pero de esto ya hablé en otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Bueno, yo creo que es un vídeo, voy a dejar de compartir un momento, es un vídeo muy divertido y muy rápido para entenderlo. Yo creo que te responde un poco, Águeda, ¿verdad? A lo que decías, que parecía que siempre se encontraba en la estructura superior. Pues los supercúmulos son la estructura última. Es decir, ya no hay nada por encima de ellos, porque cuando miramos el universo a una escala mayor que los supercúmulos, no encontramos nada que dé una información. Parece que todo es una mezcla homogénea y por lo tanto no hay ninguna escala superior. Sí que es verdad que el tema de la Laniakea, que ha sido un poco el último descubrimiento, es muy interesante por el tema de ese gran atractor, porque es un punto, un lugar donde es cierto que hay muchas galaxias, pero está atrayendo con muchísima más fuerza que incluso la masa de esas galaxias. Entonces es un poco lo que os comentaba antes. Mira, Estrella se va a conectar. Estamos hablando probablemente de una gran cantidad de materia oscura, ¿no? Que tiene efectos gravitatorios. Pero recordad un poco esto, ¿no? Nuestra dirección postal en el universo sería planeta Tierra, estrella Sol, sistema solar, Vía Láctea, hipercúmulo, o sea, cúmulo de Virgo e hipercúmulo o supercúmulo de Laniakea. ¿Cúmulo de? Nuestra Laniakea. No, cúmulo. Cúmulo de Virgo. Ah, de Virgo. De Virgo. ¿Y por qué Andrómeda se va a unir a la Vía Láctea? Pues precisamente por... Buenas tardes, Estrella. Buenas tardes. Estaba haciendo tiempo para que empezara la clase. Estaba leyendo haciendo tiempo. Pues has hecho tiempo. Nos ha extrañado. He puesto un mensaje ahí como porque tampoco estaba en Jesús, tampoco estaba... Lo tenía cargando en otra habitación, joven. Pues a tu pregunta, Águeda, en realidad lo que está sucediendo es que las dos galaxias, tanto la Tierra como, la Vía Láctea como Andrómeda, están siendo atraídas hacia el gran atractor en Laniakea, es decir, hacia ese punto, y en la atracción tienen trayectoria de choque las dos. Es decir, antes de que lleguen a ese punto, van a chocar entre las dos y se van a fusionar en una galaxia mucho mayor. Sí. Tened en cuenta que cuando hablamos de un choque de galaxias es una cosa un poco rara, porque las galaxias fundamentalmente tienen tanto espacio vacío y empezarán a chocar y el choque durará millones de años. O sea, cuando empieza a chocar por un lado, las galaxias del otro lado ni se enterarán de eso, claro. Pero ¿y se destruirá? No, destruirán. Serán estrellas poco probable alguna, pero como hay tanto espacio vacío, lo que va a suceder es que la gravedad de las dos, lo que va a convertir las dos galaxias en una sola. Reordenará las estrellas y fusionarán las dos galaxias en una más grande, que seguramente tendrá una forma totalmente, no será espiral, será lo que llamamos galaxias a formas o sin forma, cúmulos entre miles de millones de estrellas en una forma determinada, no tan bonita como esa que tengo ahí a mi espalda, ¿no? Como la animación que hay a mi espalda. Pero recordad, es como una broma, pero nos sirve. Si me tengo que localizar en el universo es planeta Tierra, estrella Sol, sistema solar, Vía Láctea, cúmulo de Virgo, hipercúmulo o supercúmulo de Laniakea. Incluso si queréis, dentro de la Vía Láctea podríamos decir el brazo de Orión, que es un poco el brazo en el que estamos. En el vídeo, y yo también os lo quería explicar, en realidad no, hay un problema con el brazo de Orión. Como estamos dentro del brazo y no lo podemos observar, no podemos saber si estamos realmente en un brazo de la estrella o en lo que llamamos un puente de estrellas que une dos brazos, que lo hemos visto en algunas galaxias. Es decir, son dos brazos y hay un grupito a veces de estrellas que están uniendo los dos brazos por pura casualidad gravitatoria. Realmente, como estamos dentro, no podemos ver el barrio desde fuera, no sabemos si realmente Orión es un brazo o no es más que un trozo. Yo siempre digo de broma que vivimos en las afueras de una gran ciudad. Esto es como vivir en San Sebastián de los Reyes. Y a lo mejor vivimos en una barriada a las afueras de San Sebastián de los Reyes. En la periferia.
En la periferia, efectivamente. El centro de Madrid sería el núcleo galáctico, ¿no? Donde están las estrellas más antiguas y todo lo demás. Y así nos vamos alejando, de alguna manera. He Entonces, ahí- entendido que los supercúmulos estaban ligados gravitacionalmente, ¿no? Sí, Y que están sí, sí. Es pura destinados gravedad. a unirse unos con otros y Efectivamente, formar un porque solo. hay ahí, sobre todo por puentes gravitatorios creados por materia oscura, porque cuando miramos los supercúmulos no vemos tanta materia, pero generan una gravedad tremenda. El gran atractor o la gran barrera están generando una gravedad que equivale a 200.000 veces la masa que vemos. Eso indica la presencia de materia oscura, que De tiene materia efectos oscura. gravitatorios, pero no la vemos, claro. Y el tema del gran atractor, que es un poco el generador de lo que es el supercúmulo de la Niaquea, es muy interesante. Si queréis, por vuestra cuenta, se puede ver bien en Wikipedia y demás, un poco las explicaciones matemáticas que tiene y es bastante curioso, ¿no? O sea, ver esa estructura. A ver, sí que puede resultar decepcionante, pero dándole la vuelta a esta explicación que habéis visto al comienzo de la presentación, en realidad tenemos mucha suerte de vivir en las afueras. Y no lo digo porque tengamos más parques o más polideportivos, por el estilo. Se Por el trata... agujero negro, dices. Sí, efectivamente. La vida es muy difícil que se pueda desarrollar, primero porque en los núcleos de las galaxias vamos a encontrar elementos pesados, elementos muy radioactivos, y también luego la presencia de estrellas masivas y del agujero negro central, que complican mucho las posibilidades de la existencia de vida. De hecho, hoy en día el programa SETI ya hace muchos años que descarta hacer investigaciones profundas en los núcleos galácticos o mirar en nuestro núcleo y prefiere observar en los brazos galácticos porque es donde más probable podamos encontrar vida, ¿no? Y vida inteligente. Entonces, en el fondo somos afortunados. Probablemente no existiríamos si vuestra estrella estuviera en el núcleo galáctico. O sea, que ahí no lo veamos como, ¡ay, qué pena! Es una suerte porque existimos gracias a que estamos en un brazo de la galaxia y no en el centro de la misma. Sí, más que suerte es que es la posibilidad que tenemos de estar en un sitio. Efectivamente, Porque sí. no... Eso que acabas de nombrar es principio antrópico. Vamos, que no somos el centro de nada, ni de nuestra galaxia ni de nada. No, si miráis esta imagen y si hacemos zoom un poco en ella, encontramos el grupo local en este supuesto brazo de Orión. Y aquí lo dibujan muy bien, porque aquí tenemos dos brazos y este trozo que no sabemos si es en sí un brazo, que sería todo, o si es un puente que une o un brazo que no percibimos muy bien con otro brazo. Es el problema, es que imaginaos que vosotros os preguntan, sin haber salido nunca de vuestra calle, que expliquéis cuál es la forma de vuestro barrio. ¿No? Sería imposible. Pues aquí sucede lo mismo, no podemos ver dónde estamos, porque no estamos dentro de la galaxia, ¿no? Podemos ver el núcleo galáctico, evidentemente, podemos mirar lejos en nuestra galaxia, pero irónicamente no podemos mirar dónde estamos, con lo cual no sabemos si estamos en un brazo de verdad o si realmente estamos en un brazo, una especie de puente brazo entre dos brazos galácticos. Y bueno, pues si ese fuera ese centro, pues aquí tenéis algunas de las estrellas y nebulosas más cercanas que encontramos alrededor nuestro. Bueno, no me voy a parar en el tema del Te quería preguntar, Santiago, entonces es que aquí hay una lucha de fuerzas. Por un lado está la fuerza gravitacional que es la que nos atrae, nos lleva al gran atractor, y por otra parte está la expansión del universo. Sí, bueno, en realidad eso no es una fuerza, pero tienes razón. En parte es así, pero luego cuando profundizas en entenderlo, no es tanto así. Lo que se expande es el propio universo, no lo que lo compone. ¿De acuerdo? La gravedad es muchísimo más poderosa que la expansión del universo, pero no va en contra de la expansión del universo como tal, sino que lo que hace es aproximar cuerpos que estén lo suficientemente cerca. Pero es es que decir, si fuera más grande la
la fuerza gravitacional, entonces colapsaríamos todos en un punto. Si fuera más grande, ni siquiera se hubiera formado el universo, efectivamente. O sea, ni siquiera hubiera tenido lugar el universo. Es decir, Y la realidad nos dice que cada vez nos separamos, que cada vez estamos más solos porque todo se va separando de todo. no, al contrario, no nos separamos. Pues nosotros vamos a ir contra Orión, contra Andrómeda, y Andrómeda va a ir a acabar y nosotros los dos, ya chocados, vamos a ir a chocar con un montón de galaxias. Lo que sucede es que aquellos cuerpos que no están enlazados gravitatoriamente sí se separan de nosotros. ¿Qué es lo que se separa de nosotros? Lo que está a la suficiente distancia como que para que la gravedad no sea capaz de retener. ¿De acuerdo? Pero evidentemente lo que está relativamente cerca, es decir, lo que forma el supercúmulo de la Niaquea, no se va a separar por lo que se expande el universo. Voy a intentar visualizarlo de otra manera de la habitual, a ver si vemos un poco. De alguna manera, lo que se expande es el lienzo de un cuadro. ¿De acuerdo? Es decir, el lienzo se expande. Tienes como más sitios para pintar. ¿De acuerdo? Lo que está en el borde del lienzo respecto a la Tierra, se expandiría alejándose. Pero lo que está muy cerca del lienzo permanece más o menos sujeto a la misma distancia. Es muy fácil pensar que la gravedad y la expansión del universo son dos fuerzas antagónicas, pero en realidad no son dos fuerzas antagónicas, ¿de acuerdo? Lo que sucedió es que cuando el universo comenzó, sí que fue muy importante que hubiera la suficiente velocidad de expansión antes de que la gravedad frenara la explosión. Eso fue muy importante. Pero ahora actualmente lo que sucede es que la gravedad es capaz de retener cuerpos que estén cerca. Y ojo, que cuando digo la palabra cerca, estoy hablando de millones de años luz, es decir, pero no de miles de millones. Es decir, un objeto a 5.000 millones de años luz de nosotros no está sujeto gravitatoriamente a nosotros, porque ahí la gravedad que le llega a nuestra es ridícula. Pero un objeto a 2 millones de años luz, como es Andrómeda, sí que está sujeto. Y Andrómeda cada vez está más cerca de nosotros, tanto que chocaremos con ella. Claro. Pero entonces la gravedad no está en todo el universo. Sí, pero ten en cuenta que la fórmula de la gravedad tiene una división por el cuadrado de la distancia. Recuerda, es fuerzas igual a inconstante gravitatoria por la masa partido por el cuadrado de la distancia. Al dividir por el cuadrado de la distancia, para que lo veas matemáticamente, cuanta más distancia, menos fuerza gravitatoria. Hasta que llega un momento que, claro, cuando la distancia es tan grande, la fuerza gravitatoria es 0,00000 millones de ceros newton. Claro, eso no es nada, eso no va a detener el movimiento de expansión o el movimiento de una galaxia que se aleje, por ejemplo. Es una cuestión pura de distancia. Por eso os decía al principio que entender las dimensiones del universo es muy difícil. La magnitud del universo es gigantesca. Es algo difícil de imaginar, incluso para los que hemos estado muy metidos en esto, todavía los tamaños del universo me siguen pareciendo increíbles, increíbles. O sea, estamos hablando pues, de distancias de miles y miles de millones de años luz. Estamos hablando, por ejemplo, de las estrellas más lejanas a unos 13.500 millones de años luz, lo que hemos visto hasta ahora. 13.500 millones de años. Hace 13.000, cuando se emitió la luz que vemos de esa estrella, hace 13.500 millones de años, no es que no existiera el hombre, es que no existía la Tierra, no existía el Sol y no existía el sistema solar. No, sería justo al principio. Eran las primeras estrellas. Claro, después del primer fotón, si son 13.800 años, menos 300 de... Sí. Fueron la primera generación de estrellas. Entonces, esas escalas son tan brutales que cuando tú la metes en una fórmula matemática de la fuerza gravitatoria, la fuerza que te sale es lo que los físicos llamamos aproximación a cero. O sea, en vez de poner igual, ponemos una especie de ondulación y ponemos un cero. Indica que eso es nulo. No es verdad que sea nulo. Como tú dices, hay gravedad en el universo, cualquier cuerpo en todo el universo. Pero es tan pequeña que prácticamente la consideramos cero. Entonces, respondiéndoos un poco a las dos, en realidad lo que sucede es que los cuerpos que están cerca están atados gravitatoriamente, pero cuando la distancia aumenta ya no hay ataduras gravitatorias y los objetos con la expansión del universo sí que se alejan de nosotros, por decirlo de alguna manera. Y cuanto más lejos, más se alejan, más rápido se alejan, quiero decir. O sea que llegará un momento en que el gran atractor pues también se diluya, se expanda. Lo que pasa es que no va a dar tiempo para eso.
Sí, Cuando sí, todos morirán mucho antes las estrellas y los agujeros negros que queden se evaporarán muchísimo antes de que se produzca esa separación. El tema está es una de las muertes del universo, además, sí, pero la ¿no? muerte térmica es muy antes, sucederá mucho antes que una muerte por expansión. Es decir, el problema es que el universo, ya como os digo muchas veces, la entropía va a cobrarse su pastel, ¿no? su impuesto y se lo va a comer todo. Es decir, cuando, imaginaros, ¿no? El gran atractor atraiga todas las galaxias del grupo local y las tenga juntas, esas estrellas se morirán, algunas se convertirán en agujeros negros y se tragarán los restos de las demás, esos agujeros negros se tragarán unos a otros, al final quedarán unos pocos que por radiación de Hawking, cuando pase el tiempo, se evaporarán. Pues eso pasará mucho antes de que pudiera la expansión del universo realmente afectar al gran atractor. Es decir, todo indica que la muerte térmica es muy anterior al Big Bang, la muerte térmica del universo. La entropía es demasiado poderosa, siempre al final cobra el impuesto y entonces se sucederá eso. Yo de hecho, no, bueno, perdonad porque me voy a meter aquí en pura teoría, ¿no? Si realmente es posible que existan universos cíclicos, es decir, esa teoría que siempre se ha hablado, ¿no? Es posible que hayamos tenido muchos ciclos de universos así, es decir, ciclos de universos que cuando se produce su muerte térmica, algo sucede, hay algún tipo digamos que se produce el entorno perfecto para que haya una fluctuación cuántica y un nuevo Big Bang, ¿no? No sé el por qué, ni se sabe el por qué, pero podría ser una explicación. Sí que es cierto que es incoherente con algunas otras cosas, y yo creo que, y vuelvo a decir, perdonad porque estoy siendo puramente, dando mi opinión, absolutamente. A mí me gusta más el multiverso. Me da la sensación que encaja un poco la cosmología de Branas y demás, está dando mayores explicaciones a fenómenos físicos que no entendemos muy bien y que podían tener más sentido que, por ejemplo, el universo cíclico. Pero reconozco que también hay físicos que han defendido muchas veces esa teoría, que tal vez en los límites de lo que podemos, mucho más allá de lo que podemos observar, están las cenizas no, porque no quedarían cenizas ni nada, o sea, se hubiera totalmente evaporado, ¿no? Pero pueden ser compatibles las dos cosas, ¿no? podrían ser compatibles, sí, pero insisto que el universo cíclico no explica determinadas cosas. Hay, por ejemplo, toda la gravedad cuántica ha sido un fracaso, intentar encajarla dentro de todo esto, y sin embargo, los intentos de entender la gravedad cuántica como fenómenos dentro de la cosmología de Branas parece que están teniendo cierto sentido. Pero insisto que esto es una opinión mía, que aquí puede venir luego un premio Nobel y descubrir algo totalmente distinto y decir, no señores, mire, solo ha habido un universo y es este el que existimos. Pues fenomenal. Pero mi opinión personal, a mí me gusta mucho la cosmología de Branas y me gusta mucho la idea del multiverso. Me parece una cosa muy apasionante, ¿no? Y las posibilidades que abre, no sé, a mí me parecen como absolutamente increíbles, ¿no? Aunque parta del hecho de que no podamos nunca el movernos entre esos infinitos universos, me da igual. Aún así, me parece súper interesante, ¿no? Todas las posibilidades que abre. Bueno, y en caso de... Dime. Creía que te había sido. En caso de existir los universos paralelos, cuando muere uno, ¿qué ocurre con los demás? ¿Siguen Bueno, o se supone que mueren todos a la vez? tú estás dando otra cosa que no es exactamente la teoría de multiversos. Ya lo sé. Lo que pasa es que me lo has recordado. Sí, un poco que es algo más relacionado mucho con la ciencia ficción, sobre todo, que no es esta teoría, ¿no? Que el universo se desdobla con cada decisión, entonces existen como muchas infinitas versiones de todas las partículas que componen el universo. Es que me lo recuerda, el multiverso a los paralelos. Pero no tiene por qué ser así. Es decir, no tiene por qué ser así. Es decir, yo nunca he entendido cuál es el proceso del desdoble. Es cierto que Richard Feynman dijo que podría producirse a nivel de partículas, pero no a nivel de conciencias. No a nivel de conciencias. Es decir, que no existirían infinitas versiones de uno mismo. No existirían. Que habría líneas temporales, pero no infinitas versiones. Y que cuando una línea temporal queda cortada, quedaría cortada y ya está. Y ese universo deja de existir.
Eso es lo que decía Feynman, si esa teoría era adecuada. Es decir, si tú, por ejemplo, para entenderlo, el punto en que se desdobla el universo es que has abierto una puerta o no la has abierto. Si, pues uno de los dos universos deja de existir, decía Feynman. Solo hay uno posible. O sea, solo una de las partículas emitidas es real. Entonces, ¿tú no crees en los universos paralelos? En la teoría de universos paralelos, en el estilo este, no creo en ella. Lo que estamos planteando es que se transmite información entre universos, cosa que la física por A y por B, por C, por D ya ha mostrado muchas veces la imposibilidad. O sea, yo creo que pueden existir infinitos universos, pero que serían distintos. Y no solo serían distintos, sino que incluso las leyes de la física que pudieran gobernar cada uno de ellos podría ser también distinto. También podrían ser distintos. Con lo cual, la existencia nuestra dependería de tantísimos factores que la considero como bastante improbable. Pues sí, con este universo ya tenemos líos y tenemos más, pues ya no sé yo cómo vamos a acabar. Lo que pasa es que siempre ha sido muy jugoso para las historias de ficción y de ciencia ficción el plantearte este tipo de historias, ¿no? Las ucronías, o sea, es decir, ¿qué pasaría si, ¿no? Los what ifs, ¿no? Que a mí me gustan mucho y me parecen apasionantes, ¿no? ¿Qué pasaría si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial o si, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y planteamos que existe un universo que es así, ¿no? Y que en ese universo la ficción es que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí estoy citando El hombre en el castillo. De Philip K. Dick. Castillo, sí. Pero yo creía que era algo más que ciencia ficción, lo de los universos paralelos. O sea, que de alguna manera, bueno, pues hay estudios matemáticos que No hay nada. Y Feynman, que es uno de los físicos que más trabajó en este aspecto, decían que si el desdoble se produciera un desdoble a nivel cuántico, a nivel de partículas. Entonces no se transmiten conciencias a nivel de partículas. Y luego hablaba, es un concepto un poco difícil, de la partícula real y la partícula virtual, con lo cual había una partícula virtual con un universo que no existía, que eran las famosas generaciones de partícula-antipartícula o partícula virtual, partícula real. Pero no hay nada. Físicamente no hay nada. Todo lo que hoy en día se habla de multiversos está relacionado con la cosmología de Branas y es lo que hay. Y lo que hablan ahí son de universos, pero que unos y otros no tienen absolutamente nada que ver. Que podría ser, o sea, no hay infinitas copias de nosotros mismos, por lo menos que se haya detectado. A lo mejor dentro de unos siglos descubrimos que sí las hay, pero la física hasta ahora no ha podido establecer ningún razonamiento. De hecho, esta idea no surge de la física, surge de la ciencia ficción. Las primeras historias de este tipo son historias de ciencia ficción, tanto que están tan imbuidas en nuestra vida que hemos llegado a pensar que realmente es ciencia ficción que sale de la física, pero no, fue la física la que tuvo, con Feynman sobre todo, que tuvo que entrar en este tema y decir, no, miren, no tenemos ninguna prueba de que esto pueda ser así. Si hubiese infinitos universos, podrían ser cada uno como su madre y su padre y punto. ¿Que es muy chulo pensar en ello? Pues sí, ¿por qué te voy a engañar? Me parece de la leche. O sea, pensar que hubiera infinitas copias y que según las decisiones que uno tome, ¿no?, se produzcan líneas temporales diferentes, la leche. O sea, me parecería la leche poder verlas todas esas, pero no hay ninguna prueba de... Como decía Águeda, si ya con el que tenemos es un follón de sí, bueno, sí. y demás. Encima lo duplicamos mucho. Puedes pensar que en otro no es un follón, que habrá alguno que es todo maravilloso. Universos perfectos, ¿no? Claro, utopías conseguidas, ¿por qué no? Claro, si son infinitos, hay infinitas soluciones a todo. Es lo bueno y es lo malo, evidentemente, claro. Pero también lo bueno, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo que pasa que, bueno, insisto que no hay ninguna prueba científica, ¿eh? O sea, que no... Pues me has matado. Que me has matado. No, hombre, pero ¿por qué? No lo pienses como una maldición. Simplemente que... Pues ahora se utiliza mucho la palabra multiverso, ¿eh? No es para esto, pero está todos los días en todos los lados. Sí. Y el metaverso. Metaverso. Los metaversos, sí. El metaverso, pero es diferente. Sí, se ha apropiado. Bueno, en este caso estamos hablando, como ellos utilizan la idea de un universo por encima del nuestro en el sentido de su virtualidad, ¿no? Veremos un poco dónde va esto. Bueno, aquí se hablaba un poquito también del agrupamiento de las galaxias, en cúmulos y en supercúmulos. Este es el orden jerárquico, ¿de acuerdo?
Sabemos que esto está relacionado con la formación de estructuras del universo unos millones de años después del Big Bang, cuando el universo se descendió a temperatura lo suficiente. No era del todo homogéneo. Yo siempre digo esa broma, ¿no?, de las burbujas en la sopa o de los grumos en el puré, ¿no? Pues había zonas que eran ligeramente menos homogéneas y es de ahí donde se produjeron los supercúmulos, los cúmulos, etcétera, etcétera. Por eso estudiar los cúmulos es fundamental para entender la formación, la evolución de las galaxias y también la estructura del universo a la gran escala, ¿eh? O sea, es una tarea donde muchísimos astrónomos y astrofísicos hoy en día están metidos, pero muchísima gente está trabajando en este tema. Y hablamos de cúmulos pobres y cúmulos ricos. Bueno, el nombre lo dice todo. Cúmulos pobres son aquellos que tienen menos de 50 galaxias dentro del cúmulo. Las velocidades relativas son más bien pequeñas, en torno a 150 kilómetros por segundo, y tienen tamaños típicos pues entre 0,5 y 1 megaparsecs. Os recuerdo que un parsec son aproximadamente 3 años luz, un poquito más de 3 años luz. Un megaparsec es 1.000.000 por 3, es decir, 3 millones de años luz. El ejemplo más evidente es nuestro grupo local. El grupo local que forman, como os decían en el vídeo, la Vía Láctea, Andrómeda, y las galaxias satélites que tienen alrededor. Por ejemplo, las nubes de Magallanes. No sé si sabéis por qué se llaman nubes de Magallanes, por cierto. No. No. Pues es curioso porque Me he no lo sabe olvidado. casi nadie. Sí, yo creo que sí. A mí me suena haberlo sabido. Pues se deben básicamente a que el primer europeo que las vio fue Magallanes, al navegar alrededor del mundo, porque solo se ven en el hemisferio sur. Las nubes de Magallanes, esa es una estrella muy brillante a simple vista, pero en realidad con un buen telescopio ya se ve la forma elíptica de una galaxia irregular, ¿no? En realidad son como unos 10 millones de estrellas, es una galaxia pequeña, pero que es como una galaxia satélite que está muy cerquita, flotando, digamos, sobre la nuestra. Eso es un cúmulo pobre. Y un cúmulo rico o supercúmulo, podemos decirlo, es cuando ya pasamos de 100 hasta incluso miles de galaxias y que tienen velocidades relativas entre ellas de hasta 1000 kilómetros por segundo. Tamaños que van de 1 a 4 megaparsecs. Por ejemplo, nuestro propio supercúmulo, el supercúmulo de Virgo o el supercúmulo de Coma. Hoy en día preferimos decir cúmulos ricos y dejar la palabra supercúmulo para las estructuras gigantes como la Niaquea, que son realmente gigantescas. Entonces, formamos parte de un cúmulo pobre, que sería nuestro grupo local, y de un cúmulo rico, que sería un poco como el cúmulo de Virgo. Es un poco como decir, mi municipio es el grupo local y mi provincia es el cúmulo de Virgo, para darle un poco la metáfora de dónde nos movemos, ¿de acuerdo? No sé si te lo pregunté el otro día o lo he soñado. La Niaquea está dentro del límite de Hubble, ¿no? Está dentro del universo conocido, ¿no? Está O sea, que fuera puede haber muchas más Laniaqueas. No. Obviamente. No lo sabemos. Eso lo acabamos justo cuando hemos visto el vídeo. Es que no te habías conectado todavía. Cuando miramos a estructuras mayores que la Niaquea, encontramos homogeneidad. Es decir, miramos a una escala donde ya no se observan ninguna estructura. La Niaquea, los supercúmulos como la Niaquea, no es el único, hay estructuras como la Niaquea, aparte de la propia Niaquea, es el tamaño máximo que encontramos. Si miramos por encima, ya no vemos ninguna estructura. Pero si no lo conocemos, porque no es el universo que todavía no conocemos, ¿cómo vamos a saberlo? Pues que en el universo que no conocemos no hay estrellas. Porque si miramos a más de 13.500 millones de años ya no hay estrellas, con lo cual ya no hay estructura. Tened en cuenta que ya podemos ver a las distancias máximas, con lo cual ya sabemos que evidentemente hay más universo, pero no lo vamos a encontrar con estrellas, ¿de acuerdo? Ni con galaxias, ni con estructuras, con lo cual es homogéneo a gran escala. Pensad siempre, aunque es un error pensarlo así, pero pensad que como si la Tierra, insisto, es un error, fuéramos el centro del universo, que no lo somos en absoluto. Entonces miramos a un radio de 13.500 millones de años, que es un poco el límite. Si intentamos movernos hacia un extremo, claro, como no nos podemos mover más rápido que la velocidad de la luz, solo podríamos alcanzar el 99%, el universo se sigue expandiendo más allá de ese límite a la misma velocidad que nosotros movemos, con lo cual siempre tenemos el mismo horizonte.
¿de acuerdo? Siempre tenemos el mismo horizonte. Si avanzáramos 1000 millones de años luz, también nuestro horizonte avanzaría 1000 millones de años con estrellas que han ido surgiendo, pero estrellas nuevas que han ido surgiendo en ese espacio de tiempo. Y veríamos las mismas estructuras. Es decir, por encima de los supercúmulos no hay ninguna estructura visible. El universo resulta homogéneo. Esto es como cuando miráis, ¿no? Por ejemplo, el mar, ¿no? Visto desde una distancia enorme no percibís la presencia de islas, por poner un ejemplo, ¿no? Pero cuando se mira desde más cerca, no desde el espacio, sino a lo mejor desde un avión, ya empezamos a ver algunas. Básicamente es así. Las estructuras están solo a pequeña escala. Ojo, pequeña, la Niaquea de pequeño no tiene nada. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, el universo es gigantesco, una cosa absolutamente enorme. Es una estructura homogénea de supercúmulos. Bueno, de cúmulos ricos. Vamos a usar la palabra, de cúmulos ricos. Es una estructura de cúmulos ricos. Fijaros, por ejemplo, un poco aquí, ¿no? Esto podría ser un poco nuestro grupo local, con todas las dos gigantes, Andrómeda y la Vía Láctea, y luego con todas las galaxias satélites, que las he colocado en este gráfico en 3 dimensiones para entender un poco su posición. Hoy en día se piensa que Andrómeda es más grande que la nuestra. Es ligeramente más grande o incluso hasta a lo mejor el doble de grande que la Vía Láctea. Un poco por lo que podemos percibir, sobre todo del núcleo de nuestra propia galaxia, del núcleo de Andrómeda. Con lo cual, realmente la reina de este grupo local no sería la Vía Láctea, sino sería Andrómeda, contra la que chocaremos en unos cuantos millones de años. Bueno, aquí os dejo los datos principales de la Vía Láctea. Tiene 13 satélites, es decir, 13 galaxias satélites, las nubes de Magallanes, las llamadas 7 enanas, Draco, Ursa, Minor, Sculptor, Carina, Formax y las 2 Leo. Bueno, en fin, hay una serie de elementos que podéis ir viendo aquí. Aquí vemos las magnitudes principales y el M31, que es Andrómeda, que tiene otras 14 galaxias satélites. ¿De acuerdo? Y luego, pues el grupo local son galaxias irregulares, no tienen una forma definida, son mucho más pequeñas, normalmente son antiguas, son en poblaciones estelares más viejas, porque son estrellas que viven bastante tiempo. Y no podemos observar tampoco una frontera entre los grupos de galaxias, entre estos grupos locales. Los hay grupos muy compactos, los hay otros, por ejemplo, el grupo de Hickson es un grupo muy compacto. Creemos hoy en día que los grupos son más compactos conforme más volumen de materia oscura. Por ejemplo, nosotros creemos que en el grupo local hay una burbuja importante de materia oscura, pero en el grupo de Hickson hay muchísima más materia oscura. Por eso es un grupo mucho más compacto que tiene hasta 5 galaxias que están sorprendentemente juntas. Pero fijaros si estarían juntas que un planeta de una de ellas, las galaxias de alrededor serían lo suficientemente grandes como para ocupar todo el espacio del cielo mientras una persona está caminando, es decir, que están relativamente cerca. Cúmulos ricos, pues hay muchísimos. El cúmulo de Virgo es el nuestro, pues el principal ejemplo. Por ejemplo, M84 y M86 son 2 galaxias muy importantes. Es un cúmulo irregular, 2000 galaxias. Lo forman 2000 galaxias. Y mide aproximadamente 17 megaparsecs, según las cefeidas, más o menos eso. Y tiene un diámetro de unos 3 megaparsecs. Tiene 3 galaxias elípticas gigantes y bueno, parece ser que todo el cúmulo tiene movimiento causado por la Niaquea hacia la zona de Virgo, de la constelación de Virgo. Por eso se le llama cúmulo de Virgo. Pero es un efecto visual, simplemente un efecto visual, no tiene ningún significado. Otro ejemplo es el cúmulo de Hércules, que mide más de 200 megaparsecs. Es un cúmulo también irregular. Bueno, aquí os dejo datos para que los podáis consultar tranquilamente. No tiene el cúmulo de Coma, es otro cúmulo también muy importante. Es decir, no penséis que el cúmulo de Virgo, aquí vamos a ir haciendo zoom, para que veáis un poco, todos esos puntos son galaxias. No son estrellas, son galaxias. Y cada punto está compuesto por millones o miles de millones de estrellas. Algunas de esas galaxias son tan grandes como la nuestra. No sé si sois capaces de visualizar ese tamaño.
No. Es como bastante imposible. Yo cuando lo pienso... Nuestro cerebro no está preparado, yo creo, para estas dimensiones. NGC 4874 y NGC 4889, que son unas galaxias CD, son dos elípticas gigantes que son el doble de grandes que la Vía Láctea, que deben tener 300.000 millones de estrellas. 300.000 millones de estrellas. A ver, yo esto algunas veces lo miro siempre desde la frase, ¿no?, que ponía en boca de la protagonista de Contact, Sagan, ¿no? Jodie Foster. Es que es como demasiado espacio desaprovechado. Es decir, pensar que realmente no existan otros planetas que puedan albergar vida. Es que esto es tan grande. Y hay ¿Quién fue el que dijo esa frase? Porque no es de la película, ¿eh? La película la utilizan, pero... Sí, es de Sagan, la frase es de Sagan. Pero la verdad es que no le falta razón. Evidentemente, estadísticamente, hay una estadística, o sea, hay una posibilidad cero, evidentemente. Pero ¿no os parece como, es decir, vale, 300.000 millones a uno? Es una estadística como muy difícil. Es más fácil que te toque la primitiva que negar la posibilidad de que esté habitada una de esas estrellas. No sé si lo... Evidentemente puede ser que no lo esté, evidentemente, ¿eh? Yo no... Pero siempre me ha parecido que el universo es muy grande y hay muchísimas estrellas. Y, lógicamente, os comentaba al principio que la lista de planetas bien categorizados ahora mismo está en 9.000 planetas. Y solo estamos mirando a 100 años luz alrededor de nuestra estrella. Que nuestra galaxia tiene 200.000 años luz de diámetro. 100.000 para cada lado. Y solo mirando unos 100 años luz tenemos 9.000 planetas categorizados. Ya. Es decir, si extrapolamos eso a nuestra galaxia solo, estamos hablando de miles y miles de millones de planetas. Imaginaos ya en miles y miles de millones de galaxias los cuatrillones de planetas que te da eso. Es decir, que la estadística es absolutamente brutal. Evidentemente hay otros factores. Como ya os comentaba, el vivir en el extrarradio galáctico es muy importante, y hay 1000 factores. La antigüedad de la galaxia, hay muchos factores. Pero aun metiendo esos factores, haciendo un poco lo que hizo, ¿os acordáis de la ecuación de... Sí. Ahí se me olvidó el nombre del señor. Sí. ¿Verdad? Sí, sabemos cuál dice. Sí, pero con esa ecuación que es una ecuación factorial que iba dividiendo... La ecuación de Drake. Exacto, Drake, de Frank Drake. Por muy bajo que metas el número, yo siempre una vez decía a estudiantes, es decir, meted una fracción horrible, 1 partido por 100.000, ¿no? Como el número inicial es tan brutal, tan alto, aún así al final les quedaba, pues me sale 10, que solo en nuestra galaxia habría 10 civilizaciones como la nuestra. Solo en nuestra galaxia, 10 civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Algunas más avanzadas, otras menos avanzadas. No creo que todas surjan a la vez. Entonces yo cuando me salen estos números, siempre lo primero que pienso es que yo creo que tiene que haber vida inteligente, y la única discusión que tengo es lo avanzada que es esa civilización respecto a la nuestra. Porque sí que concedo que pudiera ser que la nuestra fuera la primera. Pudiera ser. Eso es lo único que estoy dispuesto a ceder frente a los ultraescépticos en el tema de la... También sería una asunción un poco rara, porque pensar que somos también la primera de todas las que... Después de 13.500 millones de años... Claro, pero ten en cuenta que en realidad no son 13.500, sino son 4.500 millones de años. Porque hasta la segunda generación no hubo materiales pesados más que hidrógeno y helio, con lo cual hubo que esperar a nuestra generación de estrellas, con lo cual ya estamos en el bombo de las primeras. Que no tiene por qué ser vidas basadas en el carbono. Ni en el carbono ni en nada, estrella, helio y hidrógeno, no había otra cosa. No sé, en el helio. Y en el helio y en el hidrógeno no existe la vida, claro. O sea, necesitamos otro elemento, da igual. Cógete los 110 elementos de la tabla periódica, el que te guste, pero eso existe desde hace 4.500 millones de años. Entonces ya estamos en el bombo de las primeras. Ahora, claro, 100 millones de años arriba o abajo, anda que no hay diferencia en la civilización. Claro, estaríamos hablando... Pero eso abre un poco, abre paso a lo de vienen extraterrestres o no esas civilizaciones.
ahí es donde entro yo con un tema que es bastante importante, que es el de las distancias, que os comentaba al principio. Por eso yo hoy quería mucho que tuvierais en mente el tema de las distancias. Ese tema que es tan brutal, tan brutal. ¿Cómo plantearte que realmente puedas moverte en esas distancias dentro de un tiempo? Pues hablábamos en el último día, ¿no? Cuando hablábamos, claro, es enviar naves generacionales o gente congelada o todas estas posibilidades. Pero la realidad es que la relatividad es un principio universal y no podemos saltárnoslo. Y yo creo que si un día tenemos un contacto con estas civilizaciones, si existen, será mucho más parecido a lo que plantean en Contact. No digo que sea estrictamente así, pero yo creo que será más a nivel de comunicaciones de radio o de televisión, ¿no? Que son ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz y que se puede establecer una forma de comunicación con ciertos retrasos, ¿no? Pero que podría ser efectiva. No sé, a lo mejor esto se puede saltar o no, pero realmente, como no tenemos pruebas de lo contrario, pues lo más lógico es pensar que sea así y que un día recibamos un mensaje, nosotros contestemos, pasen unos años, ellos nos contesten y las comunicaciones sean un poquito más a distancia que otra cosa. El problema de la distancia es evidente, es evidente. Otra cosa es que estén muy cerca de nosotros, que sean de nuestra propia zona, ¿no? De estos 100 años luz que decimos, ¿no? Porque a lo mejor hemos visto que nosotros ya estamos considerando naves que pueden hacer ese recorrido a lo mejor en 40 o 50 años, con lo cual sí que podrían venir, pero imaginaros una civilización que esté a 5.000 millones de años luz en otra galaxia lejanísima, ¿no? Cuando reciban nuestra comunicación, es probable que no exista ya el sistema solar. Es que pensamos siempre con nuestra mentalidad, pero yo intento abrirla mucho más y decir, bueno, pues es que a lo mejor ellos tienen otros métodos y no... Mira, la mentalidad no va en contra de la física, y la física es un absoluto igual que las matemáticas. Eso no cambia. ¡Ay, Jesús llega ahora! Eso no cambia. O sea, de momento la teoría de relatividad no tiene nada que ver con los seres humanos. Digo, la mentalidad me refiero a que bajo la experiencia nuestra, bajo el cúmulo de experiencias y de estudios que hemos hecho, pero es que pueden ser tan diferentes y tan evolucionados que no los podemos ni imaginar, que para nosotros sean magia. Pero la velocidad de la luz nadie la puede superar. Pero es que a lo mejor no necesitan ni siquiera la velocidad de la luz para viajar, a lo mejor hay otra cosa, no sé. Pues sí, la velocidad de la luz es lo más rápido. Hola, Jesús, ¿qué tal? Agujeros de gusano, que ya ellos lo han descubierto. Sí existen, sí existen. Por eso lo han descubierto. O por la mecánica cuántica, que hayan descubierto otra cosa, no sé. No metas la palabra cuántica por muy bien que quede. No, sí, hombre, sí, claro, es que es la única manera de poder desdoblar, ¿no? Una partícula. Bueno, desdoblarla no, en todo caso sería, pero transmitir una partícula. Transmitirla, transmitirla. Que pues eso no es viajar. A lo mejor por ahí, porque nosotros de física cuántica no sabemos todavía nada, estamos súper en pañales. Sí, imagínate sí. Lo que puede... Pero eso no es viajar, ¿eh? Ya dijimos que eso no es viajar, eso es fotocopiar. Bueno, bien, vale, sí, no te digo que no, no te digo que no, pero no es un problema que me preocupe demasiado. Es decir, yo creo que lo que veo es un universo, que es lo que yo quería comentaros hoy, enorme, gigantesco. O sea, el tamaño es difícil de entender y las estructuras que hay son unas estructuras gigantescas. Y que tuviéramos claro este tema, ¿no? De decir, nuestra dirección postal es como muy curiosa. Es decir, vivimos en una estrella, bueno, en un planeta, en este caso en el tercer planeta, junto a una estrella llamada Sol, que nosotros llamamos Sol, evidentemente, en el sistema solar, en la galaxia, en el brazo de Orión de la galaxia Vía Láctea, dentro del cúmulo de Virgo y dentro del supercúmulo de la Hiaquea. Es decir, eso es un poco nuestra localización en el universo. Pero es que ya hemos alcanzado ese nivel de distancias en los cuales dicen, es que esto es enorme. Estamos hablando de distancias gigantescas. El universo es algo dificilísimo de esas distancias de poder entenderlas. Y quiero volver a la primera diapositiva,
de todas, ¿no? La primera que he utilizado para la presentación es mucho más larga, pero no quiero agobiaros. Perdona, lo estás grabando, ¿no? Sí, esta vez sí. No te preocupes que esta vez no se me ha olvidado. Para verlo desde el principio. Sí. No, bueno, el tema está, bueno, voy a ver algunas más. La presentación es bastante más larga porque he puesto ejemplos de prácticamente todos los cúmulos y cómo se detectan y cómo Zwicky fue el primero en medir los primeros cúmulos, bueno, imágenes de todo tipo. Lo único, os quería compartir un poco, volver a esa idea, ¿no? De esas 6 personas que fueron apartándonos del centro del universo. Es decir, es curioso cómo la ciencia al final ha confirmado lo que estas personas, que en el fondo eran científicos todos, de diferentes épocas, pero realmente es así. Es decir, la ciencia al final nos ha mostrado, pues eso, que Aristarco de Samos nos situó como una esfera más que flotaba en el universo, que mucho tiempo después Kepler reformuló y que le dijo Ptolomeo no tenía razón y somos nosotros los que damos vueltas alrededor del Sol, y eso significó ya alejarnos más del centro. Galileo descubrió muchos más objetos, con lo cual ni siquiera éramos un objeto especial. Newton lo matematizó y dijo, chicos, es que esto, el universo se mueve bajo unas reglas matemáticas y físicas, y vuestras explicaciones de mitos y demás, pues tampoco tiene mucho más sentido. Y les comentaba al principio, ¿no? Decía, incluso la fe mantuvo todavía, vale, os compro eso, pero el hombre es alguien especial, ¿no? Entonces llegó Darwin y dijo, no, tampoco, ni siquiera somos nada especiales en eso. Ya la desesperación ya fue con Hubble, cuando Hubble dijo, ¿os acordáis que os decía que el universo solo tenía una galaxia? Pues no, tiene miles de millones y ni siquiera estamos en un lugar especial. Ni somos nada especial, ni nada que represente absolutamente nada. Lo siento, pero no es un mensaje en absoluto negativo, sino es simplemente para entender la magnitud del universo. Que es algo... No es deprimente, que no somos nada. No somos nada, pero mi autoestima está por los suelos. Ojo, que somos parte del universo, que nuestra composición química se ha generado en el núcleo de estrellas. O sea, eso ya es una cosa chula para pensar. Es decir, todos los componentes químicos que componen mi cuerpo y el de todos vosotros se ha generado en el núcleo de estrellas, de una generación anterior. Y que ese tamaño del universo es difícil no pensar que estadísticamente incluso pueda existir vida en otros lugares, porque estamos hablando no solo de tamaño, sino de miles y miles de trillones, cuatrillones de estrellas, en los miles y millones de galaxias que forman los cúmulos, los supercúmulos y de tal. Y por último, por encima de los supercúmulos, como la Iaquea, no hay otra estructura. A ese nivel vemos ya un universo homogéneo. Es decir, hemos entendido de alguna manera cuál es la estructura de nuestro universo. Que la Iaquea es lo más. La Iaquea es la estructura más grande. Cuando miramos a una estructura mayor que la Iaquea, encontramos que básicamente el universo es homogéneo. No vemos nada. Pero homogéneo en el sentido de que hay otros supercúmulos. O sea, como la Iaquea se repite, es homogéneo. Exacto. Porque claro, visto desde aquí es... La Gran Muralla, el Gran Factor, es decir, posiblemente esté relacionado, bueno, posiblemente no, seguro que está relacionado, insisto, con la cantidad de materia oscura que hay en esas zonas. Por eso se acumulan ahí. Pero cuando miro esa gran escala, es como ver un mapa, ¿no? Cuando miráis un mapa muy de lejos, en Google Maps, percibís menos, digamos, entonces conforme os vais acercando es cuando se perciben muchos más accidentes, detalles, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando miro el universo a gran escala, descubro que la única escala que se percibe son los 7 o 8 supercúmulos como la Iaquea. Y cuando ya miro y me voy acercando, empiezo a ver los grupos de galaxias, las galaxias, etcétera, etcétera. Vale. O sea, que puede haber otras Iaqueas. Estaba pensando que esto de la repetición de muchas cosas y el crecimiento es un sistema que se repite en muchos sitios, porque si tú piensas, por ejemplo, a nivel microscópico, cualquier materia de estas que tenemos por aquí, pues está formada también por muchísimos átomos y muchísimos electrones y muchísimos no sé qué. O si piensas en el cerebro, pues muchísimas neuronas, a lo mejor 100.000 millones de neuronas. O sea, que es un sistema y un patrón que se repite en muchas... Y lo que se repite también es que el número en sí no significa nada. Es decir, sino
la capacidad de interacción que sucede entre cada uno de esos puntos, llámalos células, átomos, moléculas y demás, es lo que realmente define. Nosotros tenemos más o menos el mismo número de neuronas, todos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero son cómo esas neuronas establecen puentes entre ellas las que nos van a hacer más inteligentes o con más memoria. Es decir, es muy curioso, pero es así. Y en el universo sucede lo mismo. No es tanto el número de galaxias que hay, sino cómo se relacionan entre ellas. Claro, cómo algunas que están cerca gravitatoriamente están... A eso iba, que decía que es un patrón que se repite en muchos sitios, o sea, no solo en un universo. Mirad en internet la cantidad de vídeos que hay de estos que van desde lo más pequeño, desde las partículas más pequeñas, hasta la visión del universo más amplia, ¿no? Porque se repite, efectivamente es un factor que se repite. Oye, Santiago, ¿es posible decir o afirmar, bueno, primero disculparme por la tardanza, pero ¿es posible el decir que, digamos, la materia está compuesta por 17 partículas distintas, en función de lo que conocemos hoy? Esas partículas, digamos, cuando antes del Big Bang, digamos, estaban merced al calor o a la presión que existían, estaban todas aglutinadas, digamos, en una dimensión, digamos, pues como una pelota de tenis, pero era tan la presión de que estaban sueltas, que no estaban relacionadas. Por algún motivo que no se sabe, digamos, esta pelota, digamos, explotó, porque, bueno, pues había algo que no encajaba. Y entonces, y al explotar, digamos, se va enfriando. A la hora de enfriarse, digamos, estas partículas empiezan a relacionarse unas con otras bajo, digamos, unas fuerzas, que son las 4 fuerzas que conocemos, y que al mismo tiempo se relacionan mediante unos campos. Todo esto es en función, digamos, de que la temperatura, digamos, se va descendiendo. A partir de ahí, digamos, las partículas se conforman en función de estas fuerzas y de estos campos, se forman, se unen, digamos, en átomos. Y estos átomos, posteriormente, en función de esas mismas fuerzas y campos, digamos, se van uniendo en moléculas. Y en función, digamos, de todo esto, digamos, estas moléculas, pues, digamos, van adquiriendo, digamos, complejidad. Y esa complejidad es la que, digamos, da lugar a lo que ahora mismo, digamos, conocemos en todo nuestro entorno. Esto digamos, es lo que se conoce más o menos, lógicamente, a gran escala o a grandes rasgos, pero realmente esto es así, lo que conocemos es así. Esencialmente lo has definido bastante bien. Podría corregirte 2 o 3 cosas, pero esencialmente lo que has dicho... Sí, efectivamente. O sea, que realmente aquí la cuestión está en la complejidad, digamos, que cuando se van uniendo, digamos, estos componentes... Pero una cosa importante, no os olvidéis del impuesto. Todo lo que has descrito es a costa de energía, es a costa de entropía. Es decir, para que se complique, para que se junten, para que se unan, todas van pagando su impuesto. Su impuesto de... Sí, pero van adquiriendo... Efectivamente, pero van adquiriendo complejidad. Eso y la complejidad, digamos, va dando lugar a unas condiciones distintas y a unos comportamientos, digamos, distintos. Y esto, digamos, se va como sumando, se va como complicando, hasta el punto de que termine teniendo conciencia de sí misma, como somos nosotros. Efectivamente, como somos nosotros, ¿no? Y luego el problema que tiene esto es que al final nosotros lo que hacemos es que medimos todo lo que hay alrededor desde nuestro punto de vista. Y desde nuestro punto de vista, yo sigo insistiendo un poco en que es... no es que sea erróneo, porque es el nuestro, pero hay algo más. Yo me puedo poner en los ojos de un pájaro y el pájaro ve otras cosas distintas de las que yo veo. Entonces eso me lleva a pensar que lo que yo estoy viendo es una parte de la realidad de una forma determinada. Y en función de eso, digamos, yo voy componiendo todo mi mundo y todas mis creencias. Yo no lo veo así. No. Yo no lo veo así porque la ciencia no depende de tanto de, sobre todo la ciencia, como por ejemplo, el ejemplo que tomas del pájaro, es verdad que hay pájaros que ven el infrarrojo, por poner un ejemplo, o el ultravioleta, pero nosotros entendemos que ven el infrarrojo o el ultravioleta porque es física.
Entonces nosotros, la física se ha convertido, sobre todo la física y las matemáticas como su idioma fundamental, en la herramienta que utilizamos para explicar el universo y ha trascendido por encima de nosotros. Es decir, ya es la única herramienta que no utiliza nuestros ojos. Efectivamente, digamos, es lo que, digamos, es la ventana en la que estamos viendo y la que estamos viendo que lo que nosotros vemos habitualmente, digamos, es una cosa, pero hay muchas más cosas distintas. Ahora, el resto, porque yo si cojo, por ejemplo, yo qué sé, hasta ver la historia la vemos con nuestros ojos, evidentemente, claro. y la identificamos, entonces ahí sí que te lo concedo, pero en el caso de la física y las matemáticas, ojo, hablo de la física y las matemáticas modernas, porque incluso desde Newton, básicamente, porque antes había, incluso con Newton todavía hemos tenido bastantes problemas, pero hoy en día la física ha trascendido tan por encima de nosotros que es una ciencia que se cuestiona a sí misma constantemente. Y lo hace de una manera que yo creo que es muy útil, que es decir, es constantemente ¿y si esto no es así? Y entonces tiene que encajar con la teoría y con la experimentación. Y entonces hemos conseguido descartar muchas cosas y descubrir otras. Por ejemplo, en esas 17 cuestiones, ¿no? Como fue que tiene que haber algo que genere la masa de los objetos, ¿no? Y entonces salió el bosón de Higgs, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuestionaban, decían, esto no está completo. Falta algo que no vemos, que con nuestros ojos no somos capaces de ver, o la materia oscura y tal. Entonces, la física se está convirtiendo en eso que nos hace mirar, de alguna manera, si existe otra civilización. Sí, exacto. Si existe otra civilización que está mirando el universo, estará mirándolo también con los ojos de la física y las matemáticas. Puede que mejor que nosotros, porque a lo mejor está más avanzada. Es decir, y puede hacer cosas que nosotros no hacemos. Pero es que no hay otra cosa. El universo es el que es. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el universo es el que es, la física es la que hay. Y el universo es... Es la forma de verlo que tienes tú. Vamos, tú, digo, el universo es el que es. El universo, la física y las matemáticas son iguales en todas partes. Y a lo mejor hay otra cosa que no se llama ni física ni matemáticas y que lo explica todo mucho mejor. ¿Sabes cómo se llama? No. Religión. Bueno, seguimos, pero eso sigue siendo bajo los ojos terrícolas. O te lo voy a nombrar de otra manera, para que han utilizado los filósofos. Metafísica. Metafísica, ya. Y yo eso no creo en él, o sea, es que no creo. Y de hecho la metafísica siempre me ha parecido algo tan complejo que nunca la he entendido. Ahí tendríamos que preguntarle a un filósofo. Yo es que creo que la ciencia, nosotros la hemos llevado por un lado, pero a lo mejor hay otro lado también de ciencia. La ciencia se basa en dos conceptos, en teorizar cuestionándose y en comprobar experimentalmente. ¿Tú puedes hacer las dos cosas con tu idea? No, yo parto de la base que no tengo ninguna idea, nada más que tengo que abro la mente a posibilidades que ni siquiera se nos ocurran a nosotros, pero que pueden existir. Como la fe. Eso es la fe. No, pero eso ya sí que estás creyendo en algo, en fe, en Dios. Primero yo no lo aseguro, No te lo puedo demostrar, no tengo ninguna posibilidad de demostrártelo, pero creo en ello y tengo la mente abierta a creérmelo. Perfecto, pero es el mismo concepto que la fe. Yo no lo creo, no lo aseguro. Yo abro la posibilidad de que pueda existir. Yo también abro la posibilidad a muchas cosas, pero eso no significa que exista. O sea, que no me cierro solamente a lo que la ciencia ni nadie creo que de la Tierra, de los terrícolas. Yo pienso que hay muchas cosas que no podemos ni imaginar que existan. Pero eso es fe. No la digo. No es fe, eso es falta de evolución. Eso es falta de evolución. Según vayamos evolucionando, pues iremos descubriendo cosas y cosas muy diferentes. Porque yo creo que lo que Santiago dice es que si tú crees en algo que no puedes demostrar es porque tienes fe en eso. No tiene por qué ser religión ni nada. Claro, no es religión, es fe, pero fe no religiosa, sino que tú tienes fe en que vamos a hacer eso. Perfecto. Me parece perfecto que la tengan. Si no es cuestionable. No puedes demostrar de momento. Claro. Aparte de que el ser humano involuciona en lugar de evolucionar, que bueno, este es otro tema, que también, pero creo que la ciencia puede ser, va hacia adelante y va descubriendo. Mira, ayer había un programa con lo de las niñas de Alcácer de hace 30 años que ocurrió el caso de Alcácer. Bueno, pues están volviendo a ver todas las pruebas ahora después de 30 años
y lo están viendo ahora con los ojos de ahora, claro, que ha evolucionado muchísimo las técnicas y pueden encontrar el ADN y no sé qué. Pues claro, ni se imaginaba hace 30 años que podrían ocurrir. Pues hace 30 años sí que ya se imaginaba el ADN. Bueno, se imaginaba. Pero de todas maneras, si yo te digo que bien, si me parece bien, pero que lo único que sé es que nosotros, lo que hemos encontrado, la única herramienta que hemos encontrado para poder tener una visión fría y objetiva del universo, que no depende de nosotros, es las matemáticas y la física. Y lo demás, bueno, pues si es así, será, pero yo no puedo decir que es, ni que será. Puede ser, pero que si me pides una opinión, yo siempre cuando digo esto, ya sabéis que digo eso de perdonadme porque voy a dar mi opinión. Es decir, no está basada en ningún hecho científico. Siempre digo eso de perdonad que os voy a dar, esto es un paréntesis, os doy mi opinión, ¿no? Como decía antes con el tema del multiverso. Pero no te sé decir, es que no te sé decir, no te puedo decir. Tú cuando te enteres de que ya no solamente eres el único en el universo, y que el Sol no es la estrella más grande, y que la Tierra no gira todo alrededor de la Tierra. Verás tú cuando se demuestre que además hay otras físicas dentro de este mismo universo. Eso porque aquí también estamos siendo entraría en conflicto con todo lo que, es decir, con la existencia del universo. Es decir, si hay zonas en las cuales la física fuera diferente del universo, nuestro universo no sería un universo, como han dicho antes, Lemaitre, es decir, no existiría el universo. O puede ser, que yo eso sí que lo creo, que existan otros universos en los cuales la física sea diferente. Sí. Eso sí que yo me lo creo, ¿eh? O sea, yo ahí, porque hay muchos físicos que también lo creen. Y yo estoy abierto a esa mentalidad, pero si nuestro universo tiene zonas como que en cada zona la física funciona de una manera, nuestro universo no sería estable y no se hubiera podido formar. Eso entraría en conflicto con la propia existencia del universo. Es decir, que ahí no lo creo. Ahí sí yo sinceramente te lo digo, no lo creo porque no existiría nuestro universo. Ahora, la otra posibilidad, perfectamente posible. Por ejemplo, puede ser que un día descubramos cómo conectar con esos otros universos, porque existen los agujeros de gusano, por ejemplo, y son un camino para hacerlo. Pues a lo mejor, ahí no me atrevo a decir que es cuando excedes la física y te metes en ese mundo tan duro y difícil que para mí siempre ha sido la metafísica, que lo he intentado varias veces. Yo no estudio filosofía, más allá de mi bachillerato y mi COU, es decir, que no he llegado a más, pero he intentado, me he encontrado con un link, como que no percibo esto es un problema mío, que no percibo el límite entre la fe y la metafísica. No lo percibo, no soy capaz. Puede ser que sea muy obtuso yo, que sea demasiado no sé cómo se dice, cientifista. Es que yo no quiero mezclar la fe ni la metafísica, no. Ojo, cuando digo la palabra fe no hablo de religión, ¿de acuerdo? Porque podemos entender la fe como espiritualidad, porque la humanidad ha sido espiritual siempre, independientemente de que creas o no creas en un Dios. Es decir, somos personas trascendentes, que tenemos tendencia a la trascendencia. Con lo cual, evidentemente, somos seres que tenemos cierta espiritualidad. Llámalo religión o no. O sea, es que me parece también un error, en principio, me puede parecer un error presumir de que nuestra física es la que hay en todo el universo y no hay más. Es como presumir que lo que presumíamos antes. O sea, que todo daba... Te lo vuelvo a explicar. Es que si no existe el universo. Si no es igual, no existiría el universo. No existiría. En nuestro universo existe por unas condiciones exactas, casi de lotería. Casi de lotería. Es decir, si tú varías un poco una, el universo, patabló. Se acabó el universo. Hombre, yo creo que todavía tenemos agujeros, digamos, por encontrar, porque lógicamente tenemos la gravedad que no sabemos cómo conciliarla. O sea, tenemos una foto a gran escala, pero nos falta definir algunas efectivamente, cosas. Y hace 2 semanas apareció lo del bosón, digamos, que no cuadraba. Entonces, bueno, pues ahí todavía, digamos... Solamente con la materia y la energía oscura, cuando se sepa, el mundo va a cambiar, va a haber un antes y un después. 60 años hemos tardado en detectarlo. Bueno, pues cuando encima sepamos cómo funciona y qué es, habrá un antes y un después en el mundo.
Puede ser, luego sobre todo para conseguir energía. Y luego entender la entropía, porque yo todavía estoy ahí. Eso ya es para segunda ley de la termodinámica. Esa hacienda. Cuando me pongo a colocar algo, digo, ya estoy dándosela a la entropía. ¿Y dónde está? Y no la veo. Bueno, es Hacienda, ya sabes, te cobra siempre. Tienes que pagar, hagas lo que hagas, siempre tienes que pagar esta energía. Bueno, son las 7. Sí, bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, Jesús, es que te iba a preguntar que como es puente el lunes, si te ibas. ¿Que es puente, eh? Sí. Bueno, pero no me cambia la fiesta del domingo. Es cierto que el lunes es festivo, pero yo estoy. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Luego pero que sí lo cae el domingo y lo pasan al lunes. Con las dos fechas que han salido, había un empate entre las dos fechas de la visita. Te iba a preguntar, sí. Sí, vale, ahora os envío un correo y decidimos, sobre todo por reservarlo, ¿vale? Porque hay un empate entre 2 días. Vale. Y bueno, como siempre, un placer. Igualmente. Igualmente. Buena semana a todos. Igualmente. Adiós.